En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de todo lo que hemos experimentado en la Pascua, la vida nueva que tú nos das. Hoy, a la luz del acontecimiento de la resurrección, vamos leyendo cada pasaje de la Escritura. Y de forma especial, después de que tú nos has ofrecido la vida, lo que tú esperas es que nosotros nos adhiramos a esa vida a través de la fe. El aceptarte significa vida eterna. El no aceptarte, el no creer en ti significa muerte, porque tú eres quien nos da la vida. Y como hoy concluyes el texto del Evangelio, cuando no te aceptamos, dices tú, se detona la ira del Padre por no haber creído. Es esa situación no comprensible de un misterio donde tú nos amas y donde el Padre lo mínimo que espera es que creamos en ti, aquel que te envió, aquel que te dice o que tú como comentas, lo que tú dices, lo has escuchado del Padre, lo que tú manifiestas es algo que también viene del Padre. Por eso negarte a ti es negar al Padre, pero negarte a ti sobre todo es la más grande injusticia por el misterio tan grande del amor que nos has tenido. Danos, Señor, la luz de la fe. Bien, hoy la reflexión le hemos llamado la fe como virtud teologal. Da para hablar muchísimo, pero hoy en la mañana veremos un tema en torno a lo que es esta virtud de la fe y sobre todo en qué consiste, obviamente ubicada dentro de las tres grandes virtudes teologales y también algunos elementos que irían contrarios a la fe. Adelante, Fer, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla de las palabras de Dios porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea en el Hijo, el que no crea al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, me focalizo en la parte final de este capítulo 3 de San Juan. Una vez que hemos hablado durante 3 días de las perícopas, acuérdate que una perícopa es un texto bíblico que tiene un contenido que es identificable con un contenido. El lunes hablábamos acerca del nacer de lo alto, el nacer siendo ya viejo. El martes hablábamos acerca de el Hijo que es levantado en lo alto y de que el Espíritu sopla donde quiere. Y el día de ayer hablábamos acerca también, pues, del texto de los textos, Juan 3:16. ¿Lo recuerdas? Ojalá que nunca lo olvides. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único. Y hoy, bueno, hoy jueves concluye ese texto, capítulo 3 de San Juan, con esta referencia a un tema importante como es el tema de la fe. Bien, vayamos adelante, hablemos de las virtudes teologales en cuanto a tal. Las virtudes teologales, digamos que tienen como objeto a Dios y es la esencia, o sea, es lo más importante, el fundamento de la vida cristiana. Obviamente se les llama virtudes teologales porque llevan a Dios, pero también porque proceden de Dios. O sea, Dios es quien las da, por eso son un don sobrenatural y un don gratuito. Obviamente que van consiguiendo que el alma, o sea, al mismo tiempo que vienen de Dios,
hacen que el alma pueda ser potenciada, pueda tener tal capacidad de penetrar, de alcanzar a Dios, de penetrar la intimidad de la vida divina. Hablemos de la virtud de la fe como fundamento de la vida, una vida como Dios quiere, una vida decorosa, una vida moral cristiana. Hablamos de que sin la fe es imposible agradar a Dios porque sin la fe no, ni siquiera vas a creer en Él. O sea, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a agradar a Dios si ni siquiera crees en Él? Y sobre todo que Dios es aquel que, pues, que premia, que es remunerador de los que le buscan. Ahí viene después una referencia a la caridad y después a la esperanza, pero ahorita solamente me focalizo a la virtud de la fe. Adelante. Gracias a estas virtudes, el cristiano puede conocer a Dios, o sea, en la fe. Puede esperar en Dios, la esperanza, y puede llegar a Dios y amarle con la misma caridad divina. Estas expresiones de Santo Tomás de Aquino nos refieren lo que significa ese camino que iniciamos cuando un día Dios nos concede el bautismo. La fe nos muestra hacia dónde vamos. ¿Sí? O sea, con la fe sabemos cuál es nuestro destino. Con la fe sabemos hacia quién o por quién hacemos las cosas. La virtud de la esperanza, esta sí quiero referirlo porque creo que son expresiones breves pero muy fuertes y muy claras. O sea, si la fe me muestra cuál es el fin, la esperanza va en la consecución o me encamina para alcanzar ese fin, es la esperanza. Y ya la caridad como tal es la que me une a aquel fin que deseo, que anhelo. Esto, bueno, lo explica Santo Tomás de Aquino en su comentario a la carta a Timoteo. Otra expresión de su comentario al Evangelio de San Mateo, dice Santo Tomás de Aquino que pues, pedimos con la fe, o sea, tú y yo oramos con la fe, buscamos con la esperanza y llamamos con la caridad. Pero dice, primero hay que pedir para alcanzar, es la fe. Después buscar para encontrar la esperanza y después de haber hallado, ahora sí guardar lo que poseemos para poder entrar después de ese tocar. Recuerda que este Mateo 6 nos habla acerca de orar sin cesar. Dice, porque el que pide encuentra, porque el que busca encuentra, porque al que toca se le abre. ¿Sí te acuerdas? Eh, Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Y dice Santo Tomás de Aquino en esta reflexión sobre el capítulo 6 de San Mateo, que nos está invitando en los verbos pedir, buscar y tocar a las tres virtudes teologales. Pedir es la fe, o sea, porque hay que pedir para alcanzar, es la oración. Bien, creo que esto nos va ayudando. Adelante. ¿Cuál es el contenido de la fe? El contenido de la fe es el misterio de salvación, o sea, aceptar a Jesucristo, aceptar lo que hemos recibido, el misterio de salvación que Dios lleva a su cumplimiento en Cristo, y en ese sentido, como una realidad espiritual, exige una adhesión de parte nuestra a la palabra de Dios, y la palabra de Dios, tú sabes cuál es la palabra encarnada. Así tú recordarás esta definición en torno a lo que es la fe de la carta a los Hebreos, el capítulo 11, hace una descripción de grandes personajes que han creído, pero primero define lo que es la fe y dice, la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Eso es la fe. O sea, aquí vamos caminando, vamos en un trayecto, anhelamos llegar a un lugar, es fundamento de lo que yo espero y también prueba de lo que no se ve. Oye, pero ves la vida eterna, pues yo tengo la prueba de la fe, que me adhiere a aquello que Cristo me ha revelado, porque le creo al que lo dijo. Acuérdate de aquella expresión de Santo Tomás de Aquino. Pero ¿cómo puede ser que en el pan esté el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede ser que en el vino esté la sangre de Cristo? Dice, pues yo no lo sé, pero yo le creo al que lo dijo. O sea, es prueba de lo que no se ve. Yo no lo veo. Bueno, ¿lo ves? No, yo veo un pan, pero sé que ahí está Cristo. O sea,
En mi fe, yo me adhiero a esta verdad. Y bueno, entonces, digamos que todo movimiento espiritual en cuanto a la fe requiere un conocimiento. Por eso, la fe será siempre la raíz de la vida cristiana, de la vida espiritual. Y la condición, sin la fe no hay vida cristiana. ¿Por qué? Porque pues, implica un buscar conocer a la persona del Señor. Adelante, ese texto de la Gaudium et Spes habla acerca de la fe que lo ilumina todo con una nueva luz. Efectivamente, o sea, la fe es una lámpara que ayuda para que avancemos en la noche y para que nuestros pies no tropiecen. Y pues esa fe o la lámpara no anula la noche, pero ayuda para que tus pies no tropiecen en la noche de la oscuridad. La fe lo ilumina todo con nueva luz, dice, y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Nosotros conocemos lo que es el ser humano a través de nuestra fe. Entonces, hablamos de esta primera virtud teologal por la cual tú y yo también respondemos a Dios. O sea, ¿cómo puedo yo decir, bueno, cuál es mi relación con Dios? Lo refiero de lo que hemos vivido en esta semana o en estas 2 semanas últimas. O sea, hace 15 días estábamos celebrando la Pascua, estábamos iniciando ya lo que era el Jueves Santo. Entonces, a, esa, a ese regalo de Dios del Jueves Santo, del Viernes Santo, de la resurrección, yo me adhiero, yo respondo con la fe. Digo, claro que creo en el Señor, pues, que nos ha ofrecido el signo del amor perfecto, de la locura, de habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo. Claro que creo en aquel que ha dado la vida, claro que creo en aquel que ha resucitado. Entonces, la fe es una respuesta. Dios habla y nuestra forma de responderles con la fe. Por eso la fe es raíz de vida cristiana y sin ella, reitero, no podemos agradar. Y lo dice la carta a los Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no deja sin recompensa a los que lo buscan. Y en ese sentido, bueno, aquí en la tierra la fe será una condición de vida cristiana, sobre todo como respuesta, reitero, la parte que está arriba, el hombre responde al llamado de Dios. O sea, la palabra de Dios que nos ha revelado, yo manifiesto mi fe y sobre todo en los acontecimientos de la vida. Mira, este texto de John Paul de Causet, el abandono a la divina providencia, es hermoso, porque dice que tú y yo manifestamos la fe, en primer lugar, en aquello que Dios nos dice en su palabra, pero que tú y yo también debemos descubrir esa providencia de Dios en la vida cotidiana. Y entonces saber, o sea, que hoy amanecí gracias a la providencia de Dios, que hoy estoy aquí gracias a la providencia de Dios. Fíjate, el texto lo dice y yo, digamos, trataré de aterrizarlo a mi propia vida. Si la palabra de Dios escrita está llena de misterios, pues habla de la palabra de Dios. Pero no menos misteriosa es la palabra ejecutada en los acontecimientos del mundo, o sea, lo que hoy vivo, o sea, lo que hoy Dios me permite amanecer. Y dice, estos 2 libros, o sea, la palabra de Dios y el libro del acontecimiento, están verdaderamente sellados. Y por eso, bueno, es estar sellados implica que tú y yo nos adhiramos, que tú y yo aceptemos, que tú y yo a esos 2 libros digamos, creo en tu palabra y creo también en esa palabra que es acontecimiento. Adelante, hablemos acerca de los frutos de la fe. Eh, con la luz de la fe, todos los acontecimientos aparecen como son, con su verdadero sentido, sin la limitación de nuestro juicio humano, en donde de pronto no sabemos tener los elementos para captar la verdad que está detrás del acontecimiento. La expresión exterior tiende a manifestar lo que yo creo en el corazón, por eso habla San Pablo, de creer con el corazón y profesar con tu boca. La fe sabemos que es poderosísima. Un grano de mostaza es capaz de trasladar montes, plantar árboles. Y en verdad, en medio de la situación que hemos vivido, sabemos que no hay obstáculos para una persona de fe. Por ello, la fe tenemos que atesorarla como lo más grande que tenemos. Pero adelante, ¿cuáles son los 4 frutos que nos da la fe? Primero, por la fe, tú y yo nos unimos a Dios.
Y así este momento sabemos que es en la presencia de Dios y con la luz de Dios, porque lo hemos invocado, porque en la fe le hemos pedido, Señor, gracias por este día, danos tu ayuda, danos tu gracia, ilumínanos, ayúdanos a hacer las cosas bien. O sea, por la fe nos hemos unido a Dios y por eso también por la fe se inicia lo que es la vida eterna. O sea, eh, tú y yo ya iniciamos la vida eterna. Es eterna porque ya inició. O sea, ya se inició ahora, desde el momento en que nos unimos a Cristo. ¿Por qué? Porque la vida eterna es conocer a Dios. Y si yo tengo ya el inicio del conocimiento de Dios desde aquí en la tierra, pues ya empezó la vida eterna, ya gozo del amor que Él me ofrece. Entonces, primero la fe une al alma a Dios. Segundo, la fe es inicio de la vida eterna. Pero tercero, la fe dirige la vida presente. O sea, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Ante una situación de pronto complicada, o sea, de pronto una situación donde necesitas discernimiento, pues ahí está la fe. Y en la fe orar a Dios, y en la fe confiar en Dios, y en la fe pedir la luz de Dios, en la fe pedirle a Dios que nos inspire y que nos mueva. Y bueno, aparte de que el alma se una a Dios, que la fe inicie la vida eterna, que la fe dirija la vida presente, con la fe somos vencedores. Somos vencedores de todo, cualquier cosa que enfrentemos. Con la fe podemos superarlo, podemos vencer las tentaciones, pero con fe. Adelante, si hablamos de los frutos, hablemos ahora de los atentados contra la fe. Hay algunas situaciones en la vida que llegan a ser pecaminosas, pero pueden ser tentación para que tú y yo decaigamos o sucumbamos de la fe, si no tomamos las medidas necesarias. Sobre todo si no las evitamos. Recuerda que aquella expresión que le criticaban a San Agustín, cuando Agustín hablaba acerca de que Cristo ha vencido al demonio, y dice alguien que batallaba mucho con todas las tentaciones, ¿cómo dices tú que Cristo ha vencido al demonio? Si mira, yo y todos caemos. Y dice San Agustín, Cristo ha vencido al demonio y lo ha amarrado como a un perro. Y como a un perro amarrado, ese perro solamente muerde al que se le acerca. Sí. O sea, si no tomamos las medidas necesarias, si no evitamos ciertas cosas, si no fortalecemos algunas áreas de nuestra vida, pues entonces, bueno, vamos a caer. Pero no porque Cristo no haya vencido el demonio, sino porque tú y yo nos acercamos al perro, a ese perro amarrado que es el demonio. Dice San Cipriano, Dios nos contempla, Cristo y sus ángeles nos miran mientras luchamos por la fe. Fíjate, o sea, Dios contempla la vida diaria. Dios nos contempla, Cristo y sus ángeles nos miran mientras luchamos por la fe. Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo. Él me corona porque sabe que he luchado, que he combatido el combate de la fe. Hagamos un listado delante de las situaciones que atentan contra la fe. Primero, las enseñanzas erráticas. Y aquí hay textos hermosos del magisterio de la iglesia, de lo que es la tradición, se le llama tradición a los textos que son de los santos padres principalmente, o por lo menos que no son de papas, digamos de pontífices o de concilios. La primera enseñanza o la primera atentado contra la fe es la enseñanza errática, contenidos distintos a los evangelios o al evangelio de Cristo. Dice aquí San Agustín, en otros tiempos se incitaba a los cristianos a renegar de Cristo. En nuestra época se enseña a los mismos a negar a Cristo. Fíjate, es distinto. En otros tiempos se incitaba a los cristianos a renegar de Cristo. O sea, tú crees en Cristo, reniega de él. No, no voy a renegar. Pero eso te enseña que lo niegues. Entonces se impedía, o sea, digamos, había violencia, ahora se enseña. Entonces se usaba la violencia, ahora se usan insidias, engaños. Entonces se oía el rugir al enemigo, ahora presentándose con mansedumbre insinuante y rondando, difícilmente se le advierte. O sea, hoy quien nos aleja de los contenidos de Cristo aparece como muy atractivo, muy atractiva.
Es cosa sabida de qué modo se violentaba entonces a los cristianos a negar a Cristo, ¿sí? Hasta el martirio. Procuraban atraerlos así para que renegasen, pero ellos confesando a Cristo eran coronados. Si ahora se enseña a negar a Cristo y engañándolos, no quieren que parezca que se los aparta de Cristo. Y así acontece, enseñanzas erráticas. Adelante, el segundo elemento en contra de la fe es la superficialidad. La superficialidad, el no querer profundizar, el no poner buenos cimientos, el quedar en la apariencia, el no tener solidez, el no tener fundamento, también es parte de los atentados contra la fe. Y fíjate, dice Tertuliano, enhorabuena, vuele lejos la paja de una fe superficial y ligera. Dice, enhorabuena, qué bueno que se fue. Enhorabuena, vuele lejos la paja de una fe superficial y ligera. En cuanto sienta el soplo de la prueba, se va, porque es el soplo, se va la pajilla. Tanto más limpio será así el montón de trigo que se habrá de guardar en los graneros del Señor. El trigo, de lo que tiene consistencia, de lo que no es superficial. Adelante, hablamos de una tercera atentado que es las seducciones no cristianas. Ojo, este texto o estos dos textos, perdón que los comparta completos, pero son realmente, o sea, inspirados, o sea, están ungidos, o sea, percibe, o sea, que es la luz del Espíritu Santo. Hoy, obviamente, hay alternativas no cristianas que provienen de cultura del relativismo, que es fenómeno de la globalización. Esos son términos de hoy, pero, por ejemplo, veamos a San Vicente de Lérins y veamos a San Agustín. Dice San Vicente de Lérins, amenazas, lisonjas, esperanza de vida, temor a la muerte, guardias, corte, emperador, autoridades no sirvieron de nada, hombres y demonios fueron impotentes ante ellos. Su tenaz firmeza en la fe recibida los hizo dignos a los ojos del Señor de una gran recompensa. Está hablando de lo que hemos leído a lo largo de esta semana en los libros de los Hechos de los Apóstoles. La primera lectura dice, por medio de ellos, él quiso levantar las iglesias postradas, volver a infundir nueva vida a las comunidades cristianas agotadas, restituir a los sacerdotes las coronas caídas. Habla de aquellos que se sobreponen a aquello que no es cristiano. De parte de San Agustín dice, como ciego que oye las pisadas de Cristo que pasa, cuando haya comenzado a realizar estos pasos que me acercan a Cristo, mis parientes, mis vecinos y amigos, comenzarán a bullir, cállate, o sea, aquellos que le gritaban al ciego de nacimiento, cuando él sabía que era el nazareno, cuando escuchaba, sabía que venía el barullo y de pronto él empezaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y le iban callando. Dice, los que aman el siglo se me ponen enfrente. Te has vuelto loco, qué extremoso eres. Por ventura los demás no son cristianos. Esto es una tontería, esto es una locura. Y cosas tales clama la turba para que no clamemos los ciegos. Y bueno, otra dificultad es, bueno, digamos, podríamos hablar de situaciones que atentan contra la fe, son las dificultades adelante, las dificultades de la fe, dificultades de la vida. Adelante, por favor. Las dificultades en esta vida no definitiva necesita que se le haga partícipe de la redención de Cristo. Entonces, aquí, Cardenal Newman, John Henry Newman, si hay personas muy sensibles a las dificultades de la religión, yo soy también sensible a ellas como cualquiera, pero nunca he podido ver la conexión entre percibir las dificultades, por vivas que sean y mucho que se multipliquen, y la duda, por otra parte, sobre las doctrinas a que van inherentes. Y fíjate esta expresión, o sea, ni 1000 problemas me alejan de Cristo. Dice, a mi entender, 10,000 dificultades no hacen una duda. Dificultades y dudas son cantidades inconmensurables, o sea, no equivalen, o sea, puede haber 1000 dificultades y esto a mí no me hace dudar de la fe. Y dice abajo San León Magno, esta fe aumentada por la ascensión del Señor y fortalecida por el don del Espíritu Santo, ya no se amilana por las cadenas, la cárcel, el destierro, el hambre, el fuego, las fieras, ni los refinados tormentos de los crueles perseguidores. Dice, hombres y mujeres, niños y frágiles doncellas han luchado en todo el mundo por esta fe
hasta derramar su sangre. Las dificultades no nos hacen amedrentarnos, amilanarnos. Finalmente quiero marcar una diferencia entre lo que es la fe y lo que es la creencia, porque de pronto las personas decimos, bueno, es que cada quien tiene su creencia, tú crees en algo, tú crees en algo, tú crees en algo, tú crees en algo, y si hablamos de creencias, pues sí, cada quien tiene su creencia, pero la fe no es creencia, porque la creencia es la razón, o sea, cada quien razona y cree lo que quiere, o sea, la fe no es creer yo lo que quiero, sino aceptar lo que él me dijo. Adelante. La creencia entendida como el fruto de una razón que construye sus propias verdades, ¿sí? Pues cada quien tiene sus creencias, es decir, cada quien tiene sus verdades. Sí, pero eso es un fruto de tu razón, de mi razón, de la razón de él, de la razón de él. Aquí es lo que él nos ha hablado. La creencia entendida como el fruto de una razón que construye sus propias verdades es un ejercicio humano más que una virtud proveniente de Dios. O sea, no confunda la fe con la creencia. Y dice San Pedro de Alcántara, no intentes saber el porqué de las obras divinas, cierra el ojo de la razón y abra solo el de la fe, porque este es el instrumento con que se han de tantear las obras de Dios. Para mirar las obras humanas, muy bueno es el ojo de la razón humana, mas para mirar las obras divinas no hay cosa más desproporcionada que el ojo o la razón humana. Hace falta mirar con los ojos de Dios, con los ojos de la fe. Que el Señor pues nos conceda creer en Jesucristo y en todo lo que hemos vivido, que la fe sea nuestra respuesta en esta Pascua a todo lo que hemos vivido durante la Semana Santa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos.